¿Sí me escuchan, chicas? Sí, profe, Sí, es que este internet de se le acá, perdió. sí, Y siempre es con nosotros. siempre con los otros grupos es súper bien el internet. De pronto se va el audio un momentico, pero ya, eso es lo máximo. Y acá siempre pasa algo, pero ya me di cuenta que es como que se va 2 minutos y vuelve, así que pronto nos toca tener un poquito de paciencia. ¿Listo? Bueno, entonces te decía que tú tienes 2 puntos de participación, ¿cierto? De las 2, 4, 6, bueno, 6 clases prácticamente que hemos tenido. Y pues tu nota de el parcial fue 403, que fue de hecho la nota más alta. La tuya y la de Leslie las más altas. Pues de hecho se nota porque son las más puntuales, las que llegan primero y eso. ¿Sí? Y pues tenemos la nota del cuadro, que apenas los estoy leyendo, los estoy calificando porque ya tengo harto que calificar, ¿sí? Y pues en eso estoy. Hay 3 notas básicamente. El parcial sería 60%. Tenía yo para los trabajos el 20%, iba un 80%. Quizzes en ese caso sería 10% y participación 10%. Pero como no he hecho quizzes y no creo que con ustedes haga quiz, entonces podríamos hacer un quizecillo chiquito y oral. De hecho, estoy haciendo quizzes orales a todos los grupos. ¿Sí? Pero bueno, ahí vemos si alcanzamos y les hago un quiz oral de un minutico. ¿Sí? No, profe. No, pero vean que les ha ido muy bien. Así tocas quiz oral porque eso quiz por Moodle, eso es mera copiadera. Entonces, no. Y además, por ejemplo, a los chicos de primer semestre que les fue súper mal en el parcial de legislación ambiental, pues les voy a dar como la oportunidad de subir nota en el parcial con ese quiz oral. Pero sí, tenemos básicamente esas notas, el parcial, el cuadro, ¿sí? El cuadro mental que ustedes me entregaron y participación, ¿sí? Que en ese caso Vale. tendríamos, como les digo, 60%, 20% para un 80%, 10% de participación y nos quedaría faltando ese otro 10%. Si tienen otra duda, sugerencia o inquietud o alguna propuesta para completar ese 10%, los escucho. Buenos días, profe. Buenos días, Edson. Profe, pues yo diría mejor que esos 10% los pongan en el cuadro. Uy, 30%. No, mucho, mucho. Que les digo, sería otra actividad o algo así, un cuisecito oral, me gustaría a mí. Profe, sí, esos quiz oral a mí no me gustan. Yo siempre me enredo para respuesta. O si no, pues sería, la otra sería que yo no sé, no tengo claro cómo, hasta cuándo hay plazo para subir notas. No sé si es hasta Profe, ¿no es hasta el miércoles? es que eso es lo que tengo dudas y no sé porque es que hay parciales esta semana todavía. Profe, pues según tengo entendido, los parciales se terminan hoy. Tan raro. Porque tengo un Y, amigo que está dictando inglés en TOC y él todavía no termina parciales. Porque si hay, pues si no hay más tiempo, entonces bueno, yo veo cómo organizo ese 10%. Y si hay más tiempo, pues yo subiría, yo les diría que me expliquen ese cuadro mental que me entregaron, ¿sí? ¿No les parece? sí, puede ser. ¿Y están dispuestos a hacerlo hoy para tener esa nota hoy mismo? ¿Hoy? Hoy. No, profe, hoy día no. ¿Cómo? Hoy no. Pero el problema es que ya no tenemos más clases esta semana para sacar ese 10%. Sí, profe. ¿Sí? Parte sí, no sé los demás. Bueno, chicos, entonces hagamos una cosita. Me voy a gastar de aquí hasta las 8:30 explicándoles la temática de clase y a las 8:30 empezamos a que me expliquen los cuadros, ¿sí? Yo los descargo de Moodle y ustedes me los explican y saco esa notica, ¿listo? Ya con Leslie y con Luceni, pues ya hablaré porque Leslie pidió excusa y Luceni pues no se ha reportado. Entonces esa sería
la idea, ¿listo? Entonces, si algo vayan pensando, mientras yo les voy acá explicando, vayan pensando cómo van a explicar su mapita. Bueno, listo, chicos. Entonces, recuerden que la clase pasada habíamos hablado sobre ecosistemas y población, ¿sí? En la cual pues les mencionaba la importancia de mantener los ecosistemas estables para en sí mejorar las condiciones o para así aportar en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ecosistemas y para pues las mismas condiciones de salud. ¿Sí? Les había hablado sobre el agua potable, la importancia del agua potable, los daños que causa consumir agua contaminada por bacterias o por residuos químicos. ¿Sí? Y pues es importante, pues también los ecosistemas estratégicos son muy importantes porque se relacionan con nosotros a manera de sumidero o vertedero de desechos. Siempre nosotros estamos continuamente consumiendo cierto producto, cierto bien o cierto servicio, del cual siempre se van a generar desechos. El agua que utilizamos muchas veces la llenamos de jabón, de suciedad, ¿cierto? Toda comida que nos compramos bien empaquetada, ¿cierto? Todo lo que estamos utilizando generamos ciertos desechos, ¿cierto? Y en general esos desechos pues van a alterar eh, el ciclaje de los nutrientes, ¿sí? Supongo ustedes vieron ciclo de nutrientes en su ecología y pues entienden cómo es que sucede esto, ¿cierto? Y pues los ecosistemas son importantes para nosotros como población porque pues nos van a ayudar en el procesamiento, en el manejo y la detoxificación de nutrientes, ¿sí? Es decir, nosotros disponemos gran cantidad de nutrientes como que ponemos digámoslo así, enriquecemos el ecosistema, o los suelos o el agua con cierta cantidad de nutrientes que pasan pues a verse contaminados. Ese exceso de nutrientes y exceso de materiales pues lo que van a hacer es contaminar, generar un desequilibrio nutricional, por decirlo así, en los ecosistemas, ¿sí? Y pues es importante, estos ecosistemas estratégicos van a ser de vital importancia en el reciclaje y la redistribución de los nutrientes por el mismo ciclaje. Los que son los nutrientes que son de tipo gaseoso, ¿sí? Pues van a, los nutrientes que son de tipo gaseoso, pues se van a disponer en la atmósfera y de alguna manera van a volver otra vez al suelo y así van a complementar su ciclaje. Los nutrientes que son de tipo o que se encuentran más que todo en el suelo, pues van a tener su ciclaje, ¿cierto? Que pues va a contribuir a que les ayude pues a poderse disponer en el suelo y que sean absorbidos por las plantas, los animales y pues por nosotros mismos, ¿sí? Y pues en este servicio ecosistémico está la base fundamental de la salud, tanto de especies vegetales como de especies animales, incluyéndonos a nosotros. ¿Sí? Es importante que hayan disponibilidad de nutrientes porque van a ayudar, o pues buena disponibilidad de nutrientes porque van a ayudar o van a fomentar el crecimiento de plantas, es decir, en los cultivos y a la implementación de crianzas de diferentes tipos de animales, ¿sí? Vacas, cerdos, gallinas, pollos, conejos, cuyes, lo que sea, ¿sí? Y pues lo que puede suceder es que cuando se perturba el ciclo de los nutrientes, pues va a dañar la fertilidad del suelo y que se vea dañada la fertilidad del suelo, pues va a implicar que no crezcan plantas o que las plantas crezcan mal o no crezcan con los nutrientes que necesitan, ¿cierto? Por lo tanto, no va a haber disponible alimento o no lo va a haber disponible en las cantidades necesarias o con los requerimientos nutricionales que se necesitan, ¿sí? Y por lo tanto, esto pues va a ocasionar daños o perjuicios en cada uno de los hogares, ¿cierto? En el caso de que va a generar deficiencias nutricionales. Si bien vemos que pues en África, uno de los lugares
digámoslo así, más desérticos del mundo, el suelo no tiene las propiedades para poder generar cultivos, ¿cierto? Y pues esos pobres niños en general lo que vemos es tienen grandes deficiencias nutricionales, ¿sí? Porque ese alimento que de por sí tienen muy poco alimento que consumir y además ese poco alimento que consumen no tienen las condiciones nutricionales que debería tener. Lo mismo sucede pues en todo lugar del mundo en el cual pues no esté ocurriendo un correcto ciclaje de los nutrientes, ¿sí? Y pues esto puede perjudicar la salud de las personas, puede perjudicarlas físicamente, mentalmente, el hambre pues a uno lo pone hasta de mal genio, ¿cierto? Y pues vean lo que ocasiona en niños, ¿cierto? Gran mortandad de niños con hambre, lo que está sucediendo en La Guajira, ¿sí? Y pues esto a su vez va a afectar a los campesinos, que pues es su trabajo, es su medio de subsistencia, ¿sí? Los va a limitar, ¿cierto? Y pues les va a generar pérdidas económicas o no van a poder ganar lo que invirtieron o no van a poder ni siquiera recuperar en lo que invirtieron, ¿sí? Y pues esto va a limitar tanto a los niños como a los campesinos, a las personas que se están enfocando en trabajar en el sector primario. Ya habíamos hablado que nuestro país es un país de economía de tipo primaria, ¿cierto? Que pues se basa en la explotación de los recursos naturales y pues digamos disponerlos a otras empresas extranjeras para que estas empresas los conviertan en ciertos productos. Básicamente es nuestra economía colombiana, ¿sí? Y por lo tanto es importante que ese ciclo de nutrientes, ¿cierto? Pues se vea desarrollado correctamente. Y si tenemos buenos ecosistemas o si conservamos por lo menos los ecosistemas estratégicos, se puede promover que se conserven este correcto ciclaje de los nutrientes. Los ecosistemas, como pues ya les había mencionado, son de vital importancia para pues el reciclaje y la distribución de los nutrientes, ¿sí? El reciclaje quiere decir que siempre estamos disponiendo, siempre se están disponiendo nutrientes, digámoslo así, en el suelo, las plantas lo absorben, lo disponen en sus hojas, en sus elementos, lo pasan a los herbívoros a los carnívoros y así sucesivamente, ¿sí? Ese reciclaje o ese ciclaje de los nutrientes siempre va a estar ahí. Y si esa calidad de esos nutrientes es mala o si no se está dando bien, pues va a alterar tanto la misma composición de los ecosistemas como la misma salud de los organismos que dependen de X o Y nutriente y hasta de nosotros mismos, ¿sí? Y pues este es un servicio fundamental, este viene a ser otro servicio ecosistémico fundamental, ¿sí? Que pues promueve la base de la salud tanto de especies de plantas, animales, en toda parte, ¿sí? También tenemos que los ecosistemas estratégicos se regulan con la población humana o con nosotros los humanos porque se actúan como reguladores de enfermedades infecciosas. Ahorita pues estamos en el boom de esto, de esta enfermedad de que ya da hasta fastidio mencionarla, ¿sí? Y pues una de las hipótesis es que una de las hipótesis es que esta enfermedad surgió a partir del deterioro de ecosistemas, migración de poblaciones de murciélagos. Si alguien la ha escuchado, si ya se las expliqué, me gustaría ustedes aprovecharan para aumentar su nota de participación y me comentaran, ¿sí? ¿Alguien me quiere contar cuál es esa hipótesis que les digo? ¿No? Bueno. Bueno, en este caso, pues las enfermedades infecciosas en general son causadas por virus, bacterias, hongos, en general por microorganismos o como lo dice acá, por microbios, ¿sí? Que pueden hacer el papel de parásitos. Todo microbio, todo organismo que nos ingresa al organismo y que nos afecta nuestra salud se conoce como parásito, ¿sí? Y pues siempre estos vectores se van a ver constreñidos o se van a mantener en ciertos límites, tanto geográficos como estacionales, ¿cierto? Debido a los ecosistemas, es decir, si se mantienen los ecosistemas como deberían mantenerse, los virus y las bacterias pues se van a mantener en los ecosistemas porque van a haber ciertos procesos en los cuales pues se ayude a aumentar la población o se disminuya la población o pues regulen estos procesos de mutación. Porque les doy el ejemplo, de nuevo les hablo sobre este COVID, ¿sí?
¿Qué es lo que se supone que pasó? Que en China, pues como es un país muy extractivista, ya los ecosistemas chinos están muy degradados. Lo que sucedió es que pues las poblaciones de murciélagos empezaron a migrar y los murciélagos empezaron a migrar con todo y enfermedades, ¿sí? Así como nosotros nos vamos, no sé, para, no sé, la costa de paseo y entonces nos vamos con gripa o con los virus y las bacterias que tenemos encima, ¿sí? Entonces los murciélagos migraron con todo y enfermedades, ¿cierto? Y en algún momento estos murciélagos tenían este virus, el SARS, lo tenían en su cuerpo, ¿sí? Y en algún momento este virus de alguna manera mutó de tal manera que pues lo hizo resistente este virus al sistema inmune o al poder ingresar al cuerpo del ser humano, ¿sí? Ya no solamente ingresa al cuerpo del murciélago, sino que ingresa al cuerpo del ser humano, ¿sí? Y pues digamos la larga exposición del ser humano a los murciélagos pues contribuyó a que pues este virus mutara y estuviera pues en contacto con el ser humano. Esto seguramente no sucedió de la noche a la mañana, sino que tuvo que tener un proceso de varios años, ¿cierto? De por lo menos varios meses para que el virus mutara y se hiciera fin al genoma humano, ¿sí? Eh, y pues además tengan en cuenta que las personas chinas, los habitantes de China, pues consumen gran cantidad de animales, ¿cierto? Consumen perros, consumen gatos, consumen murciélagos, bueno, consumen serpientes, consumen ratas, ¿cierto? Y pues tengan en cuenta, no sé si ustedes veían en noticias, las condiciones de salubridad que tienen o tenían estos mercados chinos, ¿sí? Entonces, uno, la deforestación de los ecosistemas. Dos, la migración de murciélagos o pangolines, porque todavía no se sabe quién fue el vector de la enfermedad, ¿cierto? Y tres, pues que la larga exposición del humano contribuyó a que el virus del humano con el murciélago, con el pangolín, contribuyó a que el virus mutara y pues se hiciera fin al genoma humano y pues nos pudiera afectar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, por eso es que les hablo que destruir ecosistemas o que los ecosistemas mantienen limitados esos virus y bacterias, porque porque si los ecosistemas estuvieran ahí, los murciélagos o los animales no tendrían que migrar. En general, los animales migran hacia poblaciones humanas porque encuentran comida en las basuras, encuentran lugares de refugio, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso es que les digo la importancia de mantener los ecosistemas estratégicos conservados para de esta manera mantener los animales en su hábitat natural y que ellos no vengan a nosotros con sus virus, ¿cierto? Yo creo que ustedes están viendo zoonosis. Alguien que me diga en qué consiste el proceso de infección de un animal a un humano. ¿Qué les ha dicho el profe o la profe de zoonosis? Sí me están escuchando, ¿cierto? ¿Puede repetir, por favor? Es que no lo escuché bien. ¿Me puedes hablar un poquito más duro, Dayana, por favor? Profe, que sí puede repetir que no lo escuché bien. Que pues yo les decía que lo que se supone que sucedió con el COVID o la hipótesis más aceptada es que el COVID pasó de murciélagos o de pangolines al ser humano, ¿cierto? Entonces ustedes que están viendo zoonosis, díganme en qué consiste este proceso de transmisión de enfermedades eh, a seres humanos. ¿Cómo sucede? ¿Qué sucede? ¿O qué han hablado con el profesor de, de zoonosis? Profe, pues los mecanismos de transmisión de las enfermedades ¿qué es? De animales a humanos se puede dar pues por distintos tipos. Digamos en el caso de la rabia, que se considera una zoonosis, que es Ujú, causada por la mordedura de los perros, ¿sí? O digamos, hablemos de dengue o chikungunya, que son ujú, generados por picaduras de mosquitos, pero también pues existen otras que son generadas pues por bacterias, en sí esto ya sería en forma del contacto que se tenga con ellas. ujú. La bacteria, pues digamos, no sé, el infectarme yo con una bacteria sería un proceso de zoonosis, una infección por zoonosis.
No sé, la verdad, eso sí no lo sé. O solamente la zoonosis implica el infectarme con animales, no sé, cuadrúpedos o Pues, vertebrados. no sé, supongo que debe ser pues, el contacto que se tiene ¿Me con hablas un las poquito más duro, bacterias por favor? ¿Ahí me escucha? Sí. Pues en cuanto a lo de las bacterias, profe, es también dependiendo del contacto que se tenga con las bacterias pues de los animales, ¿sí? O también incluso vimos algo de la hepatitis, que es causada Ujú. también por, por una bacteria, ¿sí? Entonces yo creo que es más bien como el contacto que se tenga que de las bacterias que también pues pueden provenir de animales o bueno, de otro tipo de especies. Vale, bueno, muchas gracias, Dayana. Sí, como les decía, entonces, pues sí, básicamente estamos como hablando en los mismos términos en cuanto a zoonosis y acá pues los ecosistemas como reguladores de enfermedades infecciosas, ¿sí? Si nosotros mantenemos el ecosistema estable, los animales no van a tener que migrar, venir a poblaciones humanas y seguramente pasarnos esos virus que tengan, o pues al revés, seguramente nosotros también les pasaremos ciertos virus y ciertas bacterias a los cuales ya nosotros nos hemos hecho inmunes, pero seguramente ellos no, ¿sí? Y esas enfermedades también son un vector o son una causa de disminución de biodiversidad, ¿sí? Eh, También dice acá, bueno, los patrones de entrada en los microbios a la especie humana como mutantes nuevos, ¿sí? Lo que les decía de este COVID. Muchas veces, en general, ¿no? Lo que son bacterias y virus tienen un rango de mutación muy alto, muy elevado. Ellos, por todo este proceso de recombinación genética y todo esto, y pues de reproducción rápida, bueno, en bacterias, en virus, pues reproducción no se puede hablar propiamente, pero bueno, digámoslo así, reproducción, pues tienen grandes, altas tasas de mutación y pues generan nuevos genes y se hacen más resistentes. Por eso hoy en día se habla que los antibióticos ya no funcionan para las bacterias y todo esto, ¿sí? Entonces, pues al hacerse, digamos, al mutar, ¿cierto? Pueden hacerse más sensibles a las condiciones climáticas y microambientales o pueden hacerse más resistentes, ¿sí? Y en ese caso, pues esos factores van a afectar o van a aumentar, ¿cierto? Van a afectar, digámoslo así, de manera positiva o de manera negativa la propagación de microbios, ¿sí? Y esta propagación, pues, se va a ver fomentado, se va a realizar entre los humanos. Nosotros somos vectores de virus, de bacterias, como les digo, ya a los cuales nos hemos hecho inmunes, ¿cierto? Y pues seguramente también otros a los que no nos hemos hecho inmunes, y algunos virus que afectan a gran escala, otros que ni nos hacen cosquillas, ¿cierto? Y pues entonces esto pues va a... las condiciones de mutación van a favorecer a que estos virus y bacterias se hagan más resistentes y hasta de pronto que adquieran ciertas características de propagación entre nosotros mismos, ¿cierto? Y acá pues lo que les hablo, ¿cierto? En general un ejemplo, las actividades de organismos vectores, ¿sí? Como el caso de los mosquitos que nos decía Dayana, o el caso de la rabia. En el caso, pues, los mosquitos transmiten chikungunya, dengue, creo que este Zika, si no estoy mal, este Aedes aegypti, este que está acá en la imagen, ¿sí? Entonces es uno de los vectores más, más peligrosos, ¿cierto? De hecho, se dice que este animal es el que más mata en el mundo. No son ni los tiburones, ni los leones, ni ninguno de estos animales cazadores, sino que este animal, por ser uno de los más grandes vectores del mundo, es el que más mata, más causa enfermedades en a población humana, ¿sí? Entonces les decía que también el afectar los ecosistemas estratégicos también va a afectar, ¿cierto? El lugar en donde habiten este tipo de vectores, como el mosquito, ¿cierto? Y el que se afecte el hábitat de estos animales, pues va a causar que pues vengan a poblaciones humanas, nos piquen, nos muerdan o nos hagan algo, ¿cierto? Actúen a manera de vector y nos afecten, ¿cierto? Entonces, pues acá les menciono que a menudo los cambios inducidos por nosotros los seres humanos en los ecosistemas y en el medio ambiente siempre van a alterar estas influencias o todas estas características naturales, ¿cierto? Que van a ejercer cierta actividad en el agente infeccioso, ¿cierto? Es decir, van a regular su hábitat,
van a regular el dónde esté, hacia dónde vaya, por quién va a ser consumido, ¿cierto? Porque seguramente este mosquito en un hábitat natural, pues va a estar regulado por algún otro animal que se lo come, ¿cierto? Una araña, un sapo, lo que sea. Este mosquito alguien se lo comerá, pero al llegar a la población humana, ¿cierto? O al destruir este hábitat, se va a eliminar ese enemigo natural o ese cazador y pues ya no va a tener quien se lo coma, va a poderse reproducir, va a aumentar su población y pues va a afectar a la población humana en gran magnitud, ¿sí? Entonces, por eso la importancia también de mantener los ecosistemas. Ya uno hablamos como reguladores de nutrientes y ahora ya hablamos como reguladores de enfermedades infecciosas, ¿sí? También se les puede decir que el patrón y el grado de cambio de la incidencia de una enfermedad infecciosa depende de que en los ecosistemas que hayan sido alterados, el tipo de cambio, el uso del suelo, de la dinámica de la transmisión específica, de la enfermedad, de los cambios socioculturales y de la vulnerabilidad de las poblaciones humanas, ¿sí? Es decir, que eh, siempre las enfermedades infecciosas van a tener un grado de cambio, ¿sí? O van a estar cambiando sus, digámoslo así, sus rangos o sus tasas de infección van a ser más altas o más bajas, dependiendo de todos estos factores, ¿cierto? Uno de los ecosistemas que hayan sido alterados, ¿cierto? Cómo cambió el hábitat de estos vectores o de estos virus, de estas bacterias, ¿cierto? Cómo cambió el uso del suelo, ¿cierto? Muchas bacterias se almacenan en el suelo, al cambiar el uso del suelo, cómo son liberadas o qué sucede con estas bacterias, ¿cierto? O con estos virus. La dinámica de transmisión de la enfermedad, ¿cierto? Lo que ya supongo ustedes han hablado en zoonosis, si se transmite de animales a humanos o de humano a humano, de humano a animales, ¿cierto? ¿Cómo funciona esta enfermedad? Lo que ya sabemos, yo creo que ya sabemos mucho enfermedades infecciosas por todo esto del COVID, ¿cierto? Ya sabemos que se transmitió, pues se supone que se transmitió de animales a humanos y que también es posible que se transmita de humanos a humanos, ¿cierto? Ahora también falta ver si nosotros los humanos se la estamos transmitiendo a los animales, ¿cierto? Porque no sé, de pronto yo cojo COVID, ¿cierto? Y qué tal y yo me enferme y venga y se la pase a mi gatica, ¿cierto? Entonces también es de entender ese tipo de cosas, ¿sí? Y pues también el cambio sociocultural, digamos, la cultura también influencia en la transmisión de algún virus o agente infeccioso, ¿sí? Por ejemplo, el caso del SIDA. Se supone que el SIDA comenzó a darse en poblaciones africanas porque las poblaciones indígenas de África mantenían o mantienen, no sé, la costumbre de beber en sus rituales, de beber sangre de simio, de mico, de no sé qué especie, ¿sí? Entonces lo que se supone es que al beber esta sangre, el virus del SIDA de los simios, digamos, ingresó al cuerpo humano, ¿cierto? Como tenemos una información genética tan similar con los simios, con los homínidos, en ese caso, pues al virus le fue muy fácil adaptarse a la condición humana o al genoma humano, ¿cierto? Y por lo tanto, pues pudo afectar la salud o pudo ingresar al cuerpo y sobrevivir en el cuerpo del ser humano, ¿cierto? Entonces vean que las mismas actividades sociales que nosotros tengamos, ¿cierto? Pues van a afectar en nuestra propia, también van a afectar nuestra propia salud dependiendo de cómo estemos usando esos animales o esos recursos naturales en nuestro propio beneficio y cómo nos estamos viendo afectados o alterados en nuestra salud, ¿sí? Y pues también la vulnerabilidad de las poblaciones humanas. Aquí en este caso podemos hablar de la pobreza, ¿sí? La pobreza nos hace vulnerables, ¿cierto? De pronto el ser ricos no mucho, ¿cierto? Porque el ser rico pues nos puede generar, podemos pagar agua, podemos pagar luz, podemos tener una vivienda que nos proteja, ¿cierto? Por el ser pobre implica que seamos vulnerables, ¿cierto? A a la exposición a los factores infecciosos que pues son liberados de los ecosistemas y que ya no están siendo regulados por los mismos ecosistemas, ¿sí?
acá pues les digo que hay ciertos riesgos de las enfermedades infecciosas que pues se van a ver incrementados con la destrucción o invasión del hábitat de la vida silvestre, ¿sí? Lo que ya les expliqué. Se daña el ecosistema, se altera el rango de hábitat de los vectores, ¿cierto? Se afecta el rango de hábitat de los virus, los animales tienen que migrar, están en constante contacto con nosotros y por lo tanto nos vamos a ver transmitiéndonos enfermedades, ¿cierto? Y pues siempre vamos a tener una dependencia de la producción de productos biológicos, y en este caso esa producción va a ser la producción de medicamentos, ¿sí? Y pues es importante mencionarles que millones de personas que habitamos el mundo estamos dependiendo de medicamentos derivados o que vienen de origen natural, ¿sí? Es decir, que necesitamos de ciertas plantas, de ciertos animales, no sé, de lo que sea, para producir medicamentos de los cuales nos estamos viendo beneficiados. Es decir, que uno, el destruir ecosistemas va a generar que vengan enfermedades a nosotros, que los animales no las transmitan y que nosotros las transmitamos a los animales, ¿cierto? Y dos, que ya no tengamos el recurso natural para producir medicamentos, ¿sí? Se acaba X plantas, se acaba X, no sé, material, ¿cierto? Entonces, en ese caso ya no estamos pudiendo producir el medicamento que necesitamos para mejorar nuestra salud, ¿sí? No sé si ustedes tienen algún ejemplo de algún medicamento de origen natural, que pues yo en este caso les traigo estos ejemplos que pues son la aspirina, la digitalina y la quinina o la quina, ¿sí? En ese caso, pues la aspirina, pues importantísima, no sé, para el dolor de cabeza, la verdad no me acuerdo ni para qué es que sirve la aspirina, ¿cierto? Para el dolor de estómago, bueno, lo que sea, para lo que funcione. La digitalina no me acuerdo para qué es que funciona, y la quina que ayuda como al estómago y todo esto, ¿cierto? Si alguien me quiere ayudar, porque yo en medicamentos sí soy muy mala, la verdad no sé ni qué, cuando me duele algo no sé ni qué tomarme, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que los ecosistemas son importantes pues para la misma formación de medicamentos de origen natural. Creo que Dayana quería hablar. Pero quería preguntar, lo de la quinina no era para la malaria, si no estoy mal. La verdad no sé, yo de medicamentos sí muy Sí, poco. es para la malaria. Ah, listo. Bueno, entonces la quinina, importantísima para la malaria. Si ven ahí como la relación entre la malaria, que también es una enfermedad transmitida por un mosquito, y cómo los ecosistemas nos pueden beneficiar a través de sus mismos medicamentos de origen natural, ¿cierto? Y pues vean la importancia, ¿sí? Por eso les decía yo la clase pasada que muchas veces el humano piensa, ay, pues como yo ya me voy a morir, entonces ya no conservemos el ecosistema, ¿cierto? Pero no vemos cómo nos está afectando el daño al ecosistema indirectamente, no vemos un daño directo, ¿cierto? Una alteración, una afectación directa, ¿cierto? En ese caso, pues nosotros no nos va a importar el ecosistema. Uno cuando no conoce, cuando no sabe, pues qué le va a importar, ¿cierto? Pero si la gente supiera que el ecosistema nos está liberando de enfermedades, nos está proveyendo de medicamentos, nos está ayudando como sumidero, como vertedero de basuras, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya sí la gente promovería y ayudaría a cuidar los ecosistemas, ¿sí? Acá les hablo la distribución, me olvidé esta diapositiva, los cambios en la distribución y disponibilidad de aguas superficiales. Ah, bueno, también el cambio del uso del agua, ¿cierto? El cambio del patrón del agua que puede ocasionar en los ecosistemas, ¿cierto? Cuando se construyen represas, ¿cierto? O cuando se cambia el caudal de un río, ¿qué puede suceder con este ecosistema que continúa acá y qué sucede con este ecosistema que continúa acá? ¿O qué pasa al cambiarse el caudal o la rapidez de, del agua, ¿cierto? Porque acá pues se ve que es un agua como estática, quieta, pero y que va como a cierta velocidad y hay cierto anchura, por decirlo así, del río. Me olvidé cómo se llama la anchura del río, no sé si estoy confundida con el caudal del río.
Y pues en este caso, el agua acá cambia su rapidez, cambia la misma estructura del ecosistema acuático, ¿cierto? ¿Y qué sucede con esos ecosistemas, ¿cierto? Eh, en este caso, pues el implementar represas, sistemas de irrigación y caudales, ¿cierto? Van a generar un cambio en los sistemas de tipo agrícola y un cambio en el uso del suelo, ¿sí? Y como ya les mencionaba, el cambio del uso en el suelo, cómo va a alterar ese ecosistema, cómo se va a ver afectado, qué organismos se van a extinguir de este ecosistema, cuáles van a sobrevivir, ¿cierto? Y que de pronto animales vectores pueden estar saliendo de estos ecosistemas a habitar a las poblaciones humanas, ¿sí? Y pues esto puede contribuir a la, o puede ayudar a la proliferación o al aumento de las actividades de ganadería y al aumento de actividades de tipo cultivo, ¿cierto? Además de que se genere una urbanización incontrolada o irregular, pues porque como ya estamos viendo un lugar donde cambió la dinámica del suelo, el uso del suelo, pues la misma gente ve que se puede aprovechar económicamente y puede empezar a llegar a habitarlo, ¿cierto? Y pues también se puede generar en los ecosistemas, al usar tanto pesticida, ¿cierto? Se puede generar cierta resistencia de pesticidas y químicos, ¿cierto? En estas plantas, en esos animales que afectan esos cultivos, ¿sí? Y se puede ver que se aumenta cierta resistencia en los vectores, ¿cierto? No solamente hablamos de vectores que nos afectan a nosotros, sino en vectores que afectan a las plantas, ¿cierto? No sé, a ver, esos ejemplos, si no, no me acuerdo. Chicos, nos queda menos de un minuto, salgamos y nos volvemos a conectar, ¿listo?